Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su curso de Access. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la práctica 5, relaciones de tabla. Nos dirigimos al explorador de Windows, doy clic, selecciono la unidad en donde tengo la carpeta de Access. En mi caso, lo tengo alojado en la unidad G, que es un disco extraíble. Acá puedo ver la carpeta Access 1, que es la misma que debes tener. Abrimos la carpeta Access Alumnos, semana 1, y luego nos dirigimos hacia práctica 5. En ella vamos a encontrar la base de datos libros. La base de datos libros contiene toda la información que llevaste a cabo en la práctica número 4. Es decir, tenemos los autores, libros, categorías libros, autolibro y clases que has diseñado en la práctica número 4 y que ahora la vamos a utilizar para establecer las relaciones. Observa, por favor. En el caso de la tabla libros, voy a dar doble clic en libros. Puedo observar que la tabla libros nos muestra, como su nombre lo dice, los libros que están en la base de datos con su código, año de copyright, precio sugerido, número de edición. Nos indica también si el documento o el libro está fuera de impresión. Si lleva un check, significa que está fuera de impresión. Caso contrario, todavía está habilitado. También nos presenta la tabla la cantidad de páginas que tiene el libro y si tenemos una copia de este libro en disco o en CD-ROM. Como ves, en esta tabla podemos ver únicamente información del libro, código, título del libro, año de copyright, precio sugerido, etc. Pero solamente información de este libro. Si quisiéramos conocer cuál es el autor del libro, esa información no se encuentra en esta tabla. Es por eso la necesidad de relacionar esta información o este libro con las otras tablas que se encuentran dentro de la base de datos. Observemos. Vamos a la tabla autores, damos doble clic para abrir la tabla y podemos encontrar acá la lista de autores. El nombre del autor, su apellido, su correo electrónico, su código de autor. Pero no nos brinda mayor información. No nos dice, por ejemplo, qué libro hizo Russell o qué libro ha diseñado Helen, etc. No nos brinda esa información porque las tablas, tal como se encuentran en estos momentos, nos muestran información aislada. La tabla autores solamente nos brinda información de los autores, la tabla libro únicamente la información de cada uno de los libros. Como puedes ver, si quisiera yo conocer qué libros ha hecho un determinado autor, debe existir algún modo de poder relacionar la información. Y es justamente el objetivo de la práctica 5, que es la que vamos a llevar a cabo. Si continuamos y revisamos la tabla autolibro, autores y libro, podemos ver que en esta tabla figura una columna con el código del libro y otra con el código del autor. Con esta tabla puedo identificar qué libros tiene o ha realizado un determinado autor. Podemos observar ahora que, por ejemplo, el libro LB001 ha sido diseñado, creado por el autor con el código 1. Del mismo modo, el libro LB012 ha sido diseñado por el autor con el código 1. En el caso del libro LB004, tiene como autor a la persona que tiene el código 7 y esta misma persona se encargó del libro LB010. Como puedes observar, esta tercera tabla ya nos muestra la información que queríamos. Con esto yo puedo reconocer o saber los libros que ha llevado a cabo o que ha realizado cada autor. Pero aún así, esta información todavía sigue siendo incompleta. Porque si quisiera conocer el nombre, el apellido, el correo electrónico de la persona que
ha diseñado el libro LB001, lo único que tengo acá es el código del autor, más no el nombre y el apellido. Una vez que relacionemos la información, podemos ver ya la información de una manera mucho más completa. Vamos a llevar a cabo la relación de estas tres tablas. Nos dirigimos entonces para ello al menú Herramienta de base de datos y nos vamos a Relaciones. ¿Ok? A continuación voy a cerrar estas tres tablas. Es necesario cerrar las tablas para poder establecer la relación. Entonces marco la ficha del libro, me dirijo al extremo derecho y cierro la tabla libro. Me pregunta si deseo guardar los cambios, le digo que no, porque no he hecho ningún cambio. Luego selecciono la tabla autores, cierro la tabla autores, código libro, cerramos la tabla respectiva y ahora sí, ya estamos en la ficha de relaciones. Recuerda, para llegar a esta ficha hemos tenido que dirigirnos a la ficha de herramienta de base de datos y luego hemos dado clic en relaciones. Estando acá, vamos a pedir al sistema que nos muestre las tablas. Nos dirigimos a la ficha diseño y acá daremos clic en el botón mostrar tablas. Voy a seleccionar la tabla libro, doble clic, autores y autolibro. Luego de eso paso a cerrar. Muy bien, como les había indicado hace un momento, lo que nos interesa aquí es conocer el nombre de cada autor de un determinado libro. Y también quisiera conocer, por ejemplo, el título del libro. Ya hemos visto que Autolibro nos muestra esa información, nos dice a quién pertenece cada libro, pero no nos da el nombre del autor, ni tampoco nos dice cuál es el título de ese libro. Entonces acá en la ventana de relaciones vamos a establecer una relación entre ellas. Observa que la tabla Autolibro tiene un código del libro, y este código lo voy a relacionar con el código del libro respectivo que está en la tabla libro. ¿Cómo establezco la relación? Ubico mi puntero, por ejemplo, en cod libro de la tabla Autolibro y arrastramos. Arrastramos hacia cod libro de la tabla libro. Observa que hay un pequeño signo más, eso me indica que se va a agregar una relación. Suelto una vez que el puntero se encuentra en cod libro de la tabla libro, soltamos el arrastre y el sistema ya nos informa que se va a modificar o establecer una relación en este caso. Se va a relacionar el código libro de Autolibro con el código libro de la tabla libro.